Sean todos. Quería compartir con ustedes que me da mucha alegría, mucho orgullo, me da ver tantos cubanos y no cubanos reunidos en esta Casa Cuba, dándole la bienvenida y el apoyo incondicional a nuestro hermano de lucha, Jorge Luis García Pérez Antúnez, y a su esposa Iris y acompañantes. Bienvenidos. Antúnez, Iris, personalmente le doy la bienvenida a la ciudad de Tampa, cuna de la independencia de Cuba, y sobre todo, bienvenidos a esta humilde Casa Cuba de Tampa, organización cívica y patriótica, sin fines de lucro, que lucha contra el castrismo y el chavismo incansablemente. Y no para y jamás parará hasta que nuestra patria vuelva a ser libre y soberana. Como lo quiso, mejor dicho, como lo quiere nuestro apóstol José Martí, ya que no me cabe ninguna duda que él está aquí junto a nosotros. No me voy a prolongar mucho y le voy a dar la palabra a la señora de Antúnez, Iris. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias por vernos invitados a este importante encuentro, pero también quiero darle las gracias a mis hermanos Caridad Caballero Batista y a su esposo y su hijo que hoy se encuentra aquí con nosotros. Una mujer valerosa como ella que luchó hasta hace poco en las calles cubanas, que recibimos golpizas y fuimos juntas a diferentes unidades de la policía. Hoy vengo aquí para pedirle a todos nuestros hermanos de aquí, de Tampa, que nos respalden. Yo presido un movimiento de mujeres que se llama Movimiento Femenino Rosa Parks, que todos los jueves salimos a los templos católicos a realizar peregrinaciones pacíficas para recordar a nuestros hermanos caídos por la libertad y la democracia de Cuba. Necesitamos respaldo, que todos los jueves podamos recibir una llamadita y que entre los medios de prensa se nos reconozca y denuncien las golpizas y las desapariciones que nos hacen para con nosotros, que nos desaparecen de nuestras localidades, municipios, a 20 y pico y a 30 kilómetros de nuestras viviendas. Que el mundo conozca por lo que estamos pasando. Somos mujeres pacíficas que pedimos la libertad, luchamos por la libertad de nuestra patria, por la libertad de ustedes, como cubanos que hoy se encuentran exiliados por culpa de la dictadura castrista, y que no nos cansamos ni nos cansaremos nunca de luchar por la libertad de nuestra patria. Sabemos a lo que nos exponemos todos los días en nuestra isla, a las golpizas, incluso no sabemos lo que nos pueda tocar cuando nosotros regresemos para nuestra patria, porque quizás tomen represalias con nosotros, pero eso no nos importa, porque vamos a regresar, porque el escenario de lucha es en nuestra isla y allí es donde vamos a estar nosotros. Luchando por la libertad para que ustedes mañana puedan ir libremente a nuestra patria, una patria que tuvieron que dejar por culpa de los hermanos Castro, y que no podemos permitir que esa dictadura siga humillando, encarcelando pacíficos hombres y mujeres dentro de la isla. También quiero pedirle que alcen sus voces por un hermano nuestro que hoy se encuentra cumpliendo una injusta sanción, Iván Fernández de Pestre, quien fue llevado a la prisión el 30 de julio por el solo crimen de recordar a Fran País, y hoy está sancionado en la prisión del PRE a 2 años de privación de libertad. Nosotras tenemos hacemos entre marchas pacíficas, nosotros realizamos con el pueblo actividades como, por ejemplo, nosotros logramos que una señora que llevaba varios meses viviendo en una vaquería, una señora que fue del gobierno castrista, enferma con el VIH, ella y su pequeña niña de solo 5 años vivían en una vaquería, y las activistas del movimiento femenino Rosa Parks logramos que le dieran una vivienda en el centro del pueblo de Placeta.
impedido desalojos, que desalojen a familias cubanas. Hemos impedido que lleven a prisión a mujeres y a hombres, aunque hoy se encuentra Sonia Garros Alfonso en la prisión en Ciudad de La Habana, pero hemos impedido, gracias a las protestas, a las golpizas que hemos tenido que enfrentar, pero lo hemos hecho con dignidad y lo seguiremos haciendo con dignidad, porque hasta que no veamos que Sonia Garros esté fuera de la prisión, no vamos a parar, no vamos a cansarnos. No vamos a cansarnos de seguir pidiendo la libertad. Todos los domingos las damas de blanco son golpeadas por la dictadura castrista por el solo crimen de pedir la libertad para el pueblo cubano. Les pedimos respaldo. Nosotros no venimos aquí a pedirles recursos, pero sí les pedimos que nos ayuden, que alcen sus voces por las mujeres que estamos y por los hombres que están batidos en las calles cubanas. Que los medios de prensa, que ustedes se hagan eco de los medios de prensa, porque necesitamos de ese respaldo, que seamos respaldados, que no nos permite, que le llegue a la dictadura que no estamos solos, que somos un solo pueblo y somos una sola nación, que los de aquí y los de allá somos todos uno. Quiero darle las gracias por verme invitado a este importante evento. Estamos muy honrados de la llegada del recibimiento que hemos tenido mi esposo y yo. Seguiremos luchando en las calles de Cuba. Seguiremos luchando por la libertad de todo un pueblo cubano. No permitiremos o no permitamos que el gobierno siga humillando a ese pueblo cubano, porque ustedes también forman parte de ese pueblo y ustedes también forman parte de la lucha cubana. Gracias. Ahí habló una cubana que conte. Bueno, muchas gracias. No sé cómo, después de que ha hablado y ha dicho, ha sido tan precisa, tan objetiva, ya no creo que por dónde deba empezar. Creo que casi todo está dicho. Para nosotros es muy especial, es muy importante. O sea, nosotros desde nuestra llegada acá a los Estados Unidos hemos tenido encuentros sumamente importantes. Pero bueno, el de hoy y el de ayer, el de anoche, acá en Tampa, reviste algo, una mezcla de sentimentalismo con patriotismo, porque estamos en un lugar precisamente donde en el siglo XIX se gestó, se comenzó a organizar, o se contribuyó decisivamente a la organización de aquella guerra necesaria que finalmente nos liberó del colonialismo español. Aquí José Martí, junto a otros patriotas, reorganizaron la lucha después de una contienda frustrada que habíamos tenido. Yo los veo a ustedes hoy acá y me parece estar viendo en sus rostros a José Martí, aquellos tabaqueros de Tampa, aquella migración, exilio, que tanto de forma modesta, sencilla, pero patriótica contribuyeron a la guerra. Y creo que lo que estamos viviendo hoy aquí es precisamente la continuidad de aquella gesta tan heroica de la que nos sentimos tan orgullosos. Yo creo que si, como dijo alguien hace un rato, Martí existe y desde este momento nos está viendo, todos nuestros patriotas están viéndonos con orgullo y están en la satisfacción, en la gloria, de que su sueño, de que su anhelo, de que su sacrificio no murió, no quedó en vano. Es decir, nos sentimos continuadores de aquella obra. Y cuando Iris hacía énfasis en que vamos a seguir, que vamos a regresar a Cuba a seguir luchando por nuestra libertad, que nada y nadie nos quebrará, creo que en ese caso estamos pensando en aquellas personas, en aquellos patriotas, en aquellos cubanos que trazaron esta senda por la que nosotros caminamos. No me cansaba de decir y continúo diciendo que Iris y yo agradecemos profundo y sinceramente todas estas muestras de apoyo, de cariño y solidaridad.
pero nosotros nos sentimos, somos en sí dos pequeñas gotas de aguas dentro de un inmenso océano de resistencia, de lucha, de coraje y de cubanía que es Cuba. Nosotros pudiéramos ser los rostros visibles de todo un movimiento de resistencia que a lo largo y ancho del país escribe verdaderas páginas de heroísmo. Muchas personas que ustedes quizás nunca puedan conocer o quizás nunca puedan escuchar, porque de condiciones casi del anonimato se baten en las calles cubanas por la libertad de Cuba y de otros lugares. Y ese es precisamente uno de los mensajes que traigo acá. Sé y comprendo a muchos de ustedes que quizás las informaciones que reciban desde Cuba, las noticias que reciban desde Cuba, incluso las imágenes que ven desde Cuba no les dé una idea exacta de la magnitud de las protestas que están en Cuba. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente los movimientos de liberación nacional, sean la lucha armada o cívico, siempre se caracterizan por la masividad. Ustedes quizás no puedan ver en Cuba decenas de personas o miles de personas lanzadas en las calles, pero no por eso vamos a decir que la resistencia de Cuba es reducida. No crean que esas imágenes que ustedes ven de pocas personas en las calles, grupos pequeños, es la resistencia en sí. La resistencia cubana está formada por miles y miles de personas que se enfrentan diariamente a una tenebrosa maquinaria represiva, a un sistema policíaco donde es difícil, pero no imposible, llevar a las calles a cientos y cientos de personas. Pero quiero que sepa que son cientos y cientos de personas lo que forman la resistencia cubana. Es decir, afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para la tiranía, el movimiento opositor cubano crece. Ya nuestros vecinos nos apoyan de manera directa, de manera abierta, aunque muchos de ellos no van directamente con nosotros a las actividades. Nosotros, cuando nosotros decimos que todos somos resistencia, es eso. Es que el boticario, el que trabaja en la guarapera, el que trabaja en la bodega, el farmacéutico, el chofer, el taxista, está con nosotros, nos respalda de visibles maneras que no podemos, por razones obvias, explicar acá. Es si nosotros tenemos un movimiento que está creciendo a pasos agigantados. Y sepan, como dije anoche, de que cualquier protesta bajo un sistema como el nuestro, cualquier protesta en un país como el nuestro, donde la juventud ha sido adoctrinada, donde el adoctrinamiento de la cuna a la tumba, yo creo que es gigante, yo creo que es grande. Y nosotros necesitamos, como decía mi esposa, una mayor participación del exilio en nuestra lucha. Nosotros no venimos acá solamente a recabar recursos, aunque son muy necesarios. Nosotros consideramos que el exilio no solo debe ser un factor de envío de recursos a Cuba, sino que el exilio tiene que ser parte de nuestra lucha y tiene que ser parte intrínseca, constante del cambio en Cuba. El régimen se ufana en tratar de dividir la resistencia de los que se fueron, los que se quedaron, de los que apelaron a un método de lucha, de los que apelaron a otra, de los que se pronuncian de una forma, a los que se pronuncian. Nosotros no podemos permitir esto. Tenemos que ponerle coto a parar esta situación. Y yo creo que este encuentro de hoy es ilustrativo de que la resistencia cubana es una sola. Y sabemos de que el régimen se va a enterar de este encuentro, si es que no se está enterando ya. Y estos son los encuentros que le molesta al régimen. Y ahora, después que yo los visito a ustedes, los conozco a ustedes, me doy cuenta por qué el régimen castrista ataca al exilio. Porque veo que le es necesario atacar, descalificar, porque le necesitan decirle mafia y todos esos epítetos que no vamos a repetir aquí, porque sabemos que el exilio constituye una fuerza no solo física, sino moral, de dignidad, de coraje, de perseverancia. Yo a veces he dicho en broma en algunos lugares, que no lo voy a decir mucho en Cuba para no buscarme problemas con mis hermanos, pero yo decía en un lugar que veo más banderas cubanas acá que en mi país. Y eso no lo voy a decir en todos los circos de la oposición allá, porque no quiero molestar, y eso, si me lo dijeran a mí, me hubiera molestado en Cuba. El himno nacional cubano lo siento cuando lo cantamos acá, lo veo mucho más vibración que allá. Parece que en eso va la cubanía, va esa rabia patriótica
de que nos desterraron de nuestra propia tierra. A veces nos dicen, a veces, y lo agradezco, ¿no? A veces he recibido frases y elogios que, vaya, los agradezco, pero verdaderamente a veces me molestan un poco en el sentido, a veces nuestros hermanos del destierro nos ven a nosotros como los duros de la película, hablando de ahora en buen cubano. Los tipos duros, los que... No, yo pienso que cada persona, yo pienso que la dignidad de una persona está en la valía de una persona está en la dignidad con que afronten las circunstancias que les ha tocado. Yo creo que es cierto que nosotros estamos viviendo en el escenario más difícil. Nosotros recibimos los palos más directamente, la celda, los golpes y demás. Pero aquí en el exilio se encuentra una generación completa de personas que enfrentaron la época más difícil de la dictadura. No me apena decir que el exilio, el presidio político de los años que se vivió en los años 60, 70, es incomparable con lo que vivimos nosotros. Es cierto que nosotros sufrimos mucho, nos golpearon mucho, nos dejaron mucho, pero es incomparable con el sufrimiento que pasaron muchos hermanos nuestros que hoy se encuentran aquí, otros que no se encuentran pero conocieron de ellos e incluso familiares de ellos. Pero además de eso, yo creo que a cada cual le duele su dolor. Yo creo que en la misma medida que a mi esposa le dolió la invalidez que hace poco tuvo, producto de unos golpes que le dieron esos valentones que hay en Cuba, que son valientes dándole golpe a las mujeres, que son, como dice mi hermano Néstor Rodríguez Loaina, que son poderosos de la fuerza y necios de la razón. Yo creo que ese mismo sufrimiento también hay acá. Si se sufre una celda de castigo, si se sufre bajo el impacto de una patada, también es doloroso el sufrimiento de estar lejos de su patria, tener la incertidumbre si se puede regresar o no, no poder tener la añoranza de transitar por las calles que una vez crecimos, corrimos en el terreno o en la manigua que jugamos pelota. Porque Martí dijo algo muy sabio. Martí dijo que el único suelo firme es el suelo en que se nace. Y yo comprendo, yo llevo solamente 20 y tantos días, ¿no?, fuera de Cuba, y hoy estábamos en un lugar y mi esposa se le salían las lágrimas diciéndome, ya extraño mucho aquello. Y discúlpenme, pero yo sé cuánto ustedes no han pasado esta situación y yo sé cuánto me implica. Y por eso el régimen nos ataca. Por eso el régimen nos divide. No podemos permitir. Como tampoco podemos permitir ese cambio fraude que gesta la dictadura. Tampoco podemos permitir que un grupo de oportunistas, amparados en esta tiranía que oprime nuestra patria, vaya a buscar una salida que signifique el continuismo de la dictadura. Sí, por eso digo allá, por eso dije allá y diré aquí que nosotros preferimos 50 años más de lucha, de encierro e incluso de presidio y muerte, que aceptar una salida que pueda significar el continuismo con la dictadura. Que no sean ilusiones esos que de allá y de acá están planteando salidas de reconciliación, diálogo, entendimiento con la dictadura. Que no crean que el exilio se ha cansado, porque cuando veo estos rostros de mujeres, de personas mayores, para no llamar ancianos, de personas que han nacido acá, que prácticamente desconocen y recuerdan su país porque salieron muy pequeños de allá. Cuando veo ese patriotismo, esa cubanía, verdaderamente eso da deseo de luchar, y creo que eso me da más fuerza para ratificar mi compromiso de regresar a Cuba. Y no voy a regresar a Cuba porque me sienta más con valor que nadie, y no voy a regresar a Cuba porque voy a considerar de que los cubanos que estamos en la isla tenemos más derechos, más participación que ustedes. Cada época tiene sus héroes. No me considero un héroe, pero bueno, cada época tiene sus héroes, cada época tiene sus sacrificios, y creo que ustedes en su época y en esta también están jugando un rol importante, y pienso que su mayor aporte ha sido esa comprensión. Aquí hay personas que han apelado a métodos, otros métodos de lucha, un método de enfrentamiento, que pusieron su vida, y lejos de repudiarnos, lejos de rechazarnos, han comprendido nuestra lucha. Eso no lo puede perdonar la dictadura. El régimen pensó, cuando hizo todas estas estrategias, que algunos ahora le han dado por llamar reforma migratoria, pensó que nosotros íbamos a ser rechazados por el exilio.
Pensábamos que nosotros no íbamos a contar con la comprensión, el cariño y el respeto del exilio. Pero le salió el tiro por la culata, porque Cuba es la misma aquí y allá. Y los mismos que asesinaron a Wilco Tanteciero, los mismos que bayonetearon a nuestros hermanos en Isla de Pino, que asesinaron a nuestros jóvenes ahí en las arenas de Playa Girón cuando fueron a liberar nuestra patria, que fusilaron, que asesinaron, que lanzaron sacos de arena contra los balseros, son los mismos que asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, son los mismos que le lanzaron el carro a Osvaldo Payá Sardiña, son los mismos que están en las páginas de internet atacando rabioso por nuestras declaraciones. Pero no venimos a callarnos, no venimos a complacer la dictadura, no venimos a agradecerle a la dictadura esta posibilidad. Esto ha sido resultado del esfuerzo de generaciones, de lucha, de sacrificio, de golpes, de mártires en más de 50 años. Por tanto y demás, estas medidas, aunque apuntan por parte del régimen a una maniobra para mantenerse en el poder, para manipular, para blanquear su imagen, también son resultados de nuestra lucha. Y por eso venimos a hablar con claridad, venimos a hablar con coherencia, venimos a decirle dictadura a lo que es. No venimos a decirle gobierno ni presidente a un tirano. Aquello es una tiranía que mata, que tira carro contra inocentes, cobarde, que descalifica a su pueblo, a sus opositores, que lleva a opositores a una mesa redonda en una situación donde no puedan defenderse, que controla los medios de prensa, que roba, que asesina. Esta dictadura tiene nombres: Fidel y Raúl Castro. Lamentablemente los esfuerzos que se hicieron para cambiarle la salud, como dijo modificarle la salud, no dieron resultado. Lamentablemente el esfuerzo militar de una época importante no dio resultado. Hoy nosotros estamos en la época o en las circunstancias de la lucha cívica, pero que no quepa duda, y no hay temor ni reservas en decirlos: si Iris Tamara Pérez Aguilera, mi esposa, y yo, Jorge Luis García Pérez Anturo, hubiésemos vivido los años 60, hubiésemos tenido la valentía, el coraje y la vergüenza de haber ido ahí a empuñar las armas, si hubiese las circunstancias, hubiésemos ido al Escambray, hubiésemos ido a apoyar a los hermanos que desembarcaban en Playa Girón. Y si las circunstancias cambiaran, y de nuevo habría que hacer como hizo Martí, cambiar la pluma o cambiar las calles por la manigua, que no quepa duda, queríamos gustosos. Pero en momentos como estos, en que en Cuba se está desarrollando una lucha cívica, en momentos en que estamos la oposición ganando espacios a pasos agigantados, recabamos a todos y cada uno de nuestros hermanos en el exilio apoyo y solidaridad para con la causa de la libertad de Cuba. Realmente nuestra lucha ha sido dura, ha sido difícil. Esta es una pelea, como decimos en el argot cubano, de león para mono, y el mono amarrado completamente y atado completamente. Estamos combatiendo un régimen que tiene las armas, que tiene los tribunales, que tiene de aliado a un presidente, Barack Obama, que lo tiene aliado. Lamentablemente, no digo, y quiero recordar algo, no estoy abusando aquí del sistema democrático, envalentonándome, criticando a un gobierno, aprovechándome de que aquí se puede decir. En Cuba le digo y le diré siempre a lo que está allá, que es una tiranía, y a Fidel Castro, que es un tirano y es un asesino. Es decir, estoy acá cuestionando a un presidente que, lejos de ayuda, que lejos de apoyar la resistencia, lo que ha hecho es oxigenar aquella maquinaria represiva. Ayer le decía a una periodista, que no salió así por la televisión, pero bueno, se lo dije así, que el señor Barack Obama lamentablemente ha confundido al pueblo, o sea, Cuba, con el reino.
está promoviendo acercamientos con la tiranía y no con el pueblo. Ha confundido al pueblo, al cubano, con animales de ceba. Nosotros los cubanos no nos hace falta aumento de envío de remesas a Cuba para hacer ver a nuestra patria libre. A nosotros los cubanos no nos hace falta aumento de vuelos de lo que él llama la comunidad para traer la libertad a Cuba. A nosotros no nos hace falta intercambios culturales con artistas que promueven solamente la isla. A nosotros lo que nos hace falta es libertad, respeto a nuestra dignidad, un discurso, un pronunciamiento coherente para los que en Cuba luchan. Nosotros consideramos de que lamentablemente no sabemos qué sucede. Algún día se destaparán toda esta información y sabremos cuánta culpabilidad, cuánto comprometimiento, cuánta conspiración ha habido a lo largo de estos más de 50 años contra los anhelos democráticos de un pueblo. Yo tengo muchas personas acá, soy mucho menor que muchas personas acá. Yo nací en el 64, 10 de octubre, no me pongo bravo si me hacen un regalo el 10 de octubre. Nada, es broma. Es decir que estoy hablando, tal vez sea un poco atrevido, cuestionar una época que no viví. Pero si vamos a la historia, si vemos el nulo apoyo que recibieron nuestros hermanos que desembarcaron en Playa de Girón, si vemos el nulo apoyo que recibieron nuestros hermanos en la guerrilla del Escambray, si vemos la manipulación que hubo en el año 94, cuando aquello estuvo a punto de desmoronarse por parte de la administración de Clinton, si vemos estas y otras tantas cosas, nos da que pensar. Si vemos lo que sucedió cuando asesinaron a nuestros hermanos a rescate y no hubo una respuesta. Padre amantísimo que estás en los cielos, te damos gracias por este día en que hemos llegado hasta aquí para saludar, para apoyar y para conocer un hombre y su esposa también, que han llegado hasta aquí para traer el mensaje de lo que está pasando en Cuba. Nosotros también pedimos por la salud, por la vida de ellos durante su estancia en este país y también al regresar a nuestra querida patria. Señor, te pedimos que estés con cada cubano aquí presente y que su Santo Espíritu esté en nosotros para ayudar, para cooperar y para hacer todo lo posible porque estas personas que están dentro de Cuba jugándose la vida día a día puedan seguir su meritoria y valiente tarea. Señor, gracias nuevamente por la vida de Jorge Luis Pérez García Antúnez y también por su señora que hoy están aquí con nosotros. Señor, quédate aquí con nosotros esta tarde, a hoy, mañana y siempre. Amén. Por favor, quédense de pie. Quería pedir un momento de silencio por todos nuestros hermanos de lucha que han fallecido, que han caído luchando contra ese régimen, contra ese tirano. Un momento de silencio, por favor. Que descansen en paz. Bueno, bienvenidos sean todos. Quería compartir con ustedes que me da mucha alegría, mucho orgullo, me da ver tantos cubanos y no cubanos reunidos en esta Casa Cuba, dándole la bienvenida y el apoyo incondicional a nuestro hermano de lucha,
Jorge Luis García Pérez Antúnez y a su esposa Iris y acompañantes. Bienvenidos. Antúnez, Iris, personalmente le doy la bienvenida a la ciudad de Tampa, cuna de la independencia de Cuba, y sobre todo, bienvenidos a esta humilde Casa Cuba de Tampa, organización cívica y patriótica, sin fines de lucro, que lucha contra el castrismo y el chavismo incansablemente. Y no para y jamás parará hasta que nuestra patria vuelva a ser libre y soberana. Como lo quiso, mejor dicho, como lo quiere nuestro apóstol José Martí, ya que no me cabe ninguna duda que él está aquí junto a nosotros. No me voy a prolongar mucho y le voy a dar la palabra a la señora de Antúnez, Iris. Bueno, primero que nada quiero darles las gracias por vernos invitados a este importante encuentro, pero también quiero darle las gracias a mis hermanos Caridad Caballero Batista y a su esposo y su hijo que hoy se encuentra aquí con nosotros. Una mujer valerosa como ella que luchó hasta hace poco en las calles cubanas, que recibimos golpizas y fuimos juntas a diferentes unidades de la policía. Hoy vengo aquí para pedirle a todos nuestros hermanos de aquí, de Tampa, que nos respalden. Yo presido un movimiento de mujeres que se llama Movimiento Femenino Rosa Parks, que todos los jueves salimos a los templos católicos a realizar peregrinaciones pacíficas para recordar a nuestros hermanos caídos por la libertad y la democracia de Cuba. Necesitamos respaldo, que todos los jueves podamos recibir una llamadita y que entre los medios de prensa se nos reconozca y denuncien las golpizas y las desapariciones que nos hacen para con nosotros, que nos desaparecen de nuestras localidades, municipios, a 20 y pico y a 30 kilómetros de nuestras viviendas. Que el mundo conozca por lo que estamos pasando. Somos mujeres pacíficas que pedimos la libertad, luchamos por la libertad de nuestra patria, por la libertad de ustedes, como cubanos que hoy se encuentran exiliados por culpa de la dictadura castrista, y que no nos cansamos ni nos cansaremos nunca de luchar por la libertad de nuestra patria. Sabemos a lo que nos exponemos todos los días en nuestra isla, a las golpizas, incluso no sabemos lo que nos pueda tocar cuando nosotros regresemos para nuestra patria, porque quizás tomen represalias con nosotros, pero eso no nos importa, porque vamos a regresar, porque el escenario de lucha es en nuestra isla y allí es donde vamos a estar nosotros. Luchando por la libertad para que ustedes mañana puedan ir libremente a nuestra patria, una patria que tuvieron que dejar por culpa de los hermanos Castro, y que no podemos permitir que esa dictadura siga humillando, encarcelando pacíficos hombres y mujeres dentro de la isla. También quiero pedirle que alcen sus voces por un hermano nuestro que hoy se encuentra cumpliendo una injusta sanción, Iván Fernández de Pestre, quien fue llevado a la prisión el 30 de julio por el solo crimen de recordar a Fran País, y hoy está sancionado en la prisión del PRE a 2 años de privación de libertad. Nosotras tenemos hacemos entre marchas pacíficas, nosotros realizamos con el pueblo actividades como, por ejemplo, nosotros logramos que una señora que llevaba varios meses viviendo en una vaquería, una señora que fue del gobierno castrista, enferma con el VIH, ella y su pequeña niña de solo 5 años vivían en una vaquería, y las activistas del movimiento femenino Rosa Parks logramos que le dieran una vivienda en el centro del pueblo de Placeta. Hemos impedido desalojos, que desalojen a familias cubanas. Hemos impedido que lleven a prisión a mujeres y a hombres, aunque hoy se encuentra Sonia Garros Alfonso en la prisión en Ciudad de La Habana,
pero hemos impedido, gracias a las protestas, a las golpizas que hemos tenido que enfrentar, pero lo hemos hecho con dignidad y lo seguiremos haciendo con dignidad, porque hasta que no veamos que Sonia Garro esté fuera de la prisión, no vamos a parar, no vamos a cansarnos. No vamos a cansarnos de seguir pidiendo la libertad. Todos los domingos las damas de blanco son golpeadas por la dictadura castrista por el solo crimen de pedir la libertad para el pueblo cubano. Les pedimos respaldo. Nosotros no venimos aquí a pedirles recursos, pero sí les pedimos que nos ayuden, que alcen sus voces por las mujeres que estamos y por los hombres que están batidos en las calles cubanas. Que los medios de prensa, que ustedes se hagan eco de los medios de prensa, porque necesitamos de ese respaldo, que seamos respaldados, que no nos permite, que le llegue a la dictadura que no estamos solos, que somos un solo pueblo y somos una sola nación, que los de aquí y los de allá somos todos uno. Quiero darle las gracias por verme invitado a este importante evento. Estamos muy honrados de la llegada del recibimiento que hemos tenido mi esposo y yo. Seguiremos luchando en las calles de Cuba. Seguiremos luchando por la libertad de todo un pueblo cubano. No permitiremos o no permitamos que el gobierno siga humillando a ese pueblo cubano, porque ustedes también forman parte de ese pueblo y ustedes también forman parte de la lucha cubana. Gracias. Ahí habló una cubana que conte. Bueno, muchas gracias. No sé cómo, después de que ha hablado y ha dicho, ha sido tan precisa, tan objetiva, ya no creo que por dónde deba empezar. Creo que casi todo está dicho. Para nosotros es muy especial, es muy importante. O sea, nosotros desde nuestra llegada acá a los Estados Unidos hemos tenido encuentros sumamente importantes. Pero bueno, el de hoy y el de ayer, el de anoche, acá en Tampa, reviste algo, una mezcla de sentimentalismo con patriotismo, porque estamos en un lugar precisamente donde en el siglo XIX se gestó, se comenzó a organizar, o se contribuyó decisivamente a la organización de aquella guerra necesaria que finalmente nos liberó del colonialismo español. Aquí José Martí, junto a otros patriotas, reorganizaron la lucha después de una contienda frustrada que habíamos tenido. Yo los veo a ustedes hoy acá y me parece estar viendo en sus rostros a José Martí, aquellos tabaqueros de Tampa, aquella migración, exilio, que tanto de forma modesta, sencilla, pero patriótica contribuyeron a la guerra. Y creo que lo que estamos viviendo hoy aquí es precisamente la continuidad de aquella gesta tan heroica de la que nos sentimos tan orgullosos. Yo creo que si, como dijo alguien hace un rato, Martí existe y desde este momento nos está viendo, todos nuestros patriotas están viéndonos con orgullo y están en la satisfacción, en la gloria, de que su sueño, de que su anhelo, de que su sacrificio no murió, no quedó en vano. Es decir, nos sentimos continuadores de aquella obra. Y cuando Iris hacía énfasis en que vamos a seguir, que vamos a regresar a Cuba, a seguir luchando por nuestra libertad, que nada y nadie nos quebrará, creo que en ese caso estamos pensando en aquellas personas, en aquellos patriotas, en aquellos cubanos que trazaron esta senda por la que nosotros caminamos. No me cansaba de decir y continúo diciendo que Iris y yo agradecemos profundo y sinceramente todas estas muestras de apoyo, de cariño y solidaridad. Pero nosotros nos sentimos, somos en sí dos pequeñas gotas de aguas dentro de un inmenso océano de resistencia, de lucha, de coraje y de cubanía que es Cuba. Nosotros pudiéramos ser rostros visibles
de todo un movimiento de resistencia que a lo largo y ancho del país escribe verdaderas páginas de heroísmo. Muchas personas que ustedes quizás nunca puedan conocer o quizás nunca puedan escuchar, porque de condiciones casi del anonimato se baten en las calles cubanas por la libertad de Cuba y de otros lugares. Y ese es precisamente uno de los mensajes que traigo acá. Sé y comprendo a muchos de ustedes que quizás las informaciones que reciban desde Cuba, las noticias que reciban desde Cuba, incluso las imágenes que ven desde Cuba no les dé una idea exacta de la magnitud de las protestas que están en Cuba. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente los movimientos de liberación nacional, sean la lucha armada o cívico, siempre se caracterizan por la masividad. Ustedes quizás no puedan ver en Cuba decenas de personas o miles de personas lanzadas en las calles, pero no por eso vamos a decir que la resistencia de Cuba es reducida. No crean que esas imágenes que ustedes ven de pocas personas en las calles, grupos pequeños, es la resistencia en sí. La resistencia cubana está formada por miles y miles de personas que se enfrentan diariamente a una tenebrosa maquinaria represiva, a un sistema policíaco donde es difícil, pero no imposible, llevar a las calles a cientos y cientos de personas. Pero quiero que sepa que son cientos y cientos de personas lo que forman la resistencia cubana. Es decir, afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para la tiranía, el movimiento opositor cubano crece. Ya nuestros vecinos nos apoyan de manera directa, de manera abierta, aunque muchos de ellos no van directamente con nosotros a las actividades. Nosotros, cuando nosotros decimos que todos somos resistencia, es eso. Es que el boticario, el que trabaja en la guarapera, el que trabaja en la bodega, el farmacéutico, el chofer, el taxista, está con nosotros, nos respalda de visibles maneras que no podemos, por razones obvias, explicar acá, que si nosotros tenemos un movimiento que está creciendo a pasos agigantados. Y sepan, como dije anoche, de que cualquier protesta bajo un sistema como el nuestro, cualquier protesta en un país como el nuestro, donde la juventud ha sido adoctrinada, donde el adoctrinamiento de la cuna a la tumba, yo creo que es gigante, yo creo que es grande. Y nosotros necesitamos, como decía mi esposa, una mayor participación del exilio en nuestra lucha. Nosotros no venimos acá solamente a recabar recursos, aunque son muy necesarios. Nosotros consideramos que el exilio no solo debe ser un factor de envío de recursos a Cuba, sino que el exilio tiene que ser parte de nuestra lucha y tiene que ser parte intrínseca, constante del cambio en Cuba. El régimen se ufana en tratar de dividir la resistencia de los que se fueron, los que se quedaron, de los que apelaron a un método de lucha, de los que apelaron a otra, de los que se pronuncian de una forma, a los que se pronuncian. Nosotros no podemos permitir esto. Tenemos que ponerle coto a parar esta situación. Y yo creo que este encuentro de hoy es ilustrativo de que la resistencia cubana es una sola. Y sabemos de que el régimen se va a enterar de este encuentro, si es que no se está enterando ya. Y estos son los encuentros que le molesta al régimen. Y ahora después que yo los visito a ustedes, los conozco a ustedes, me doy cuenta por qué el régimen castrista ataca al exilio. Porque veo que le es necesario atacar, descalificar, porque le necesitan decirle mafia y todos esos epítetos que no vamos a repetir aquí, porque sabemos que el exilio constituye una fuerza no solo física, sino moral, de dignidad, de coraje, de perseverancia. Yo a veces he dicho en broma en algunos lugares, que no lo voy a decir mucho en Cuba para no buscarme problemas con mis hermanos, pero yo decía en un lugar que veo más banderas cubanas acá que en mi país. Y eso no lo voy a decir en todos los circos de la oposición allá porque no quiero molestar, y eso si me lo dijeran a mí me hubiera molestado en Cuba. El himno nacional cubano lo siento cuando lo cantamos acá, lo veo mucho más vibración que allá. Parece que en eso va la cubanía, va esa rabia patriótica de que nos desterraron de nuestra propia tierra. A veces nos dicen, y lo agradezco, ¿no? A veces he recibido frases y elogios que, vaya, los agradezco, pero verdaderamente a veces
me molestan un poco en el sentido, a veces nuestros hermanos del destierro nos ven a nosotros como los duros de la película, hablando ahora en buen cubano. Los tipos duros, los que... No, yo pienso que cada persona, yo pienso que la dignidad de una persona está en la valía de una persona está en la dignidad con que afronten las circunstancias que les ha tocado vivir. Yo creo que es cierto que nosotros estamos viviendo en el escenario más difícil. Nosotros recibimos los palos más directamente, la celda, los golpes y demás. Pero aquí en el exilio se encuentra una generación completa de personas que enfrentaron la época más difícil de la dictadura. No me apena decir que el exilio, el presidio político de los años que se vivió en los años 60, 70, es incomparable con lo que vivimos nosotros. Es cierto que nosotros sufrimos mucho, nos golpearon mucho, nos vejaron mucho, pero es incomparable con el sufrimiento que pasaron muchos hermanos nuestros que hoy se encuentran aquí, otros que no se encuentran pero conocieron de ellos e incluso familiares de ellos. Pero además de eso, yo creo que a cada cual le duele su dolor. Yo creo que en la misma medida que a mi esposa le dolió la invalidez que hace poco tuvo, producto de unos golpes que le dieron esos valentones que hay en Cuba, que son valientes dándole golpe a las mujeres, que son, como dice mi hermano Néstor Rodríguez Loaina, que son poderosos de la fuerza y necios de la razón. Yo creo que ese mismo sufrimiento también hay acá. Si se sufre una celda de castigo, si se sufre bajo el impacto de una patada, también es doloroso el sufrimiento de estar lejos de su patria, tener la incertidumbre si se puede regresar o no, no poder tener la añoranza de transitar por las calles que una vez crecimos, corrimos, en el terreno o en la manigua que jugamos pelota. Porque Martí dijo algo muy sabio. Martí dijo que el único suelo firme es el suelo en que se nace. Y yo comprendo, yo llevo solamente 20 y tantos días, ¿no?, fuera de Cuba, y hoy estábamos en un lugar y mi esposa se le salían las lágrimas diciéndome, ya extraño mucho aquello. Y discúlpenme, pero yo sé cuánto ustedes no han pasado esta situación y yo sé cuánto me implica. Y por eso el régimen nos ataca. Por eso el régimen nos divide. No podemos permitir. Como tampoco podemos permitir ese cambio fraude que gesta la dictadura. Tampoco podemos permitir que un grupo de oportunistas, amparados en esta tiranía que oprime nuestra patria, vaya a buscar una salida que signifique el continuismo de la dictadura. Sí, por eso digo allá, por eso dije allá y diré aquí, que nosotros preferimos 50 años más de lucha, de encierro e incluso de presidio y muerte, que aceptar una salida que pueda significar el continuismo con la dictadura. Que no sean ilusiones esos que de allá y de acá están planteando salidas de reconciliación, diálogo, entendimiento con la dictadura. Que no crean que el exilio se ha cansado, porque cuando veo estos rostros de mujeres, de personas mayores, para no llamar ancianos, de personas que han nacido acá, que prácticamente desconocen y recuerdan su país porque salieron muy pequeños de allá. Cuando veo ese patriotismo, esa cubanía, verdaderamente eso da deseo de luchar, y creo que eso me da más fuerza para ratificar mi compromiso de regresar a Cuba. Y no voy a regresar a Cuba porque me sienta más con valor que nadie, y no voy a regresar a Cuba porque voy a considerar de que los cubanos que estamos en la isla tenemos más derechos, más participación que ustedes. Cada época tiene sus héroes. No me considero un héroe, pero bueno, cada época tiene sus héroes, cada época tiene sus sacrificios, y creo que ustedes en su época y en esta también están jugando un rol importante, y pienso que su mayor aporte ha sido esa comprensión. Aquí hay personas que han apelado a métodos, otros métodos de lucha, un método de enfrentamiento, que pusieron su vida, y lejos de repudiarnos, lejos de rechazarnos, han comprendido nuestra lucha. Eso no lo puede perdonar la dictadura. El régimen pensó, cuando hizo todas estas estrategias, que algunos ahora le han dado por llamar reforma migratoria, pensó que nosotros íbamos a ser rechazados por el exilio. Pensábamos que nosotros no íbamos a contar con la comprensión, el cariño y el respeto del exilio. Pero le salió el tiro por la culata, porque Cuba es la misma aquí y allá.
mismos que asesinaron a Wilco Tanteciero, los mismos que bayonetearon a nuestros hermanos en Isla de Pino, que asesinaron a nuestros jóvenes ahí en las arenas de Playa Girón cuando fueron a liberar nuestra patria, que fusilaron, que asesinaron, que lanzaron sacos de arena contra los balseros, son los mismos que asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, son los mismos que le lanzaron el carro a Osvaldo Pérez Sardiña, son los mismos que están en las páginas de internet atacando rabiosos por nuestras declaraciones. Pero no venimos a callarnos, no venimos a complacer la dictadura, no venimos a agradecerle a la dictadura esta posibilidad. Esto ha sido resultado del esfuerzo de generaciones, de lucha, de sacrificio, de golpes, de mártires en más de 50 años. Por tanto y demás, estas medidas, aunque apuntan por parte del régimen a una maniobra para mantenerse en el poder, para manipular, para blanquear su imagen, también son resultados de nuestra lucha. Y por eso venimos a hablar con claridad, venimos a hablar con coherencia, venimos a decirle dictadura a lo que es, no venimos a decirle gobierno ni presidente a un tirano. Aquello es una tiranía que mata, que tira carro contra inocentes, cobarde, que descalifica a su pueblo, a sus opositores, que lleva a opositores a una mesa redonda en una situación donde no puedan defenderse, que controla los medios de prensa, que roba, que asesina. Esta dictadura tiene nombres: Fidel y Raúl Castro. Lamentablemente los esfuerzos que se hicieron para cambiarle la salud, como dijo o modificarle la salud, no dieron resultado. Lamentablemente el esfuerzo militar de una época importante no dio resultado. Hoy nosotros estamos en la época o en las circunstancias de la lucha cívica, pero que no quepa duda, y no hay temor ni reservas en decirlos. Si Iris Tamara Pérez Aguilera, mi esposa, y yo, Jorge Luis García Pérez Arturo, hubiésemos vivido los años 60, hubiésemos tenido la valentía, el coraje y la vergüenza de haber ido ahí a empuñar las armas, si hubiese las circunstancias, hubiésemos ido al Escambray, hubiésemos ido a apoyar a los hermanos que desembarcaban en Playa Girón. Y si las circunstancias cambiaran, y de nuevo habría que hacer como hizo Martí, cambiar la pluma o cambiar las calles por la manigua, que no quepa duda, queríamos gustosos. Pero en momentos como estos, en que en Cuba se está desarrollando una lucha cívica, en momentos en que estamos la oposición ganando espacios a pasos agigantados, recabamos a todos y cada uno de nuestros hermanos en el exilio apoyo y solidaridad para con la causa de la libertad de Cuba. Realmente nuestra lucha ha sido dura, ha sido difícil. Esta es una pelea, como decimos en el argot cubano, de león para mono, y el mono amarrado completamente y atado completamente. Estamos combatiendo un régimen que tiene las armas, que tiene los tribunales, que tiene de aliado a un presidente, Barack Obama, que lo tiene aliado. Lamentablemente, no digo, y quiero recordar algo, no estoy abusando aquí del sistema democrático, envalentonándome, criticando a un gobierno, aprovechándome de que aquí se puede decir. En Cuba le digo y le diré siempre a lo que está allá, que es una tiranía, y a Fidel Castro, que es un tirano y es un asesino. Es decir, estoy acá cuestionando a un presidente que lejos de ayuda, que lejos de apoyar la resistencia, lo que ha hecho es oxigenar aquella maquinaria represiva. Ayer le decía a una periodista, que no salió así por la televisión, pero bueno, se lo dije así, que el señor Barack Obama lamentablemente ha confundido al pueblo, o sea, Cuba, con el reino. Está promoviendo acercamientos con la tiranía y no con el pueblo. Ha confundido al pueblo, al cubano, con animales de ceba. Nosotros los cubanos no nos hace falta aumento de envío de remesas a Cuba para hacer ver a nuestra patria libre.
A nosotros los cubanos no nos hace falta aumento de vuelos de lo que él llama la comunidad para traer la libertad a Cuba. A nosotros no nos hace falta intercambios culturales con artistas que promueven solamente la isla. A nosotros lo que nos hace falta es libertad, respeto a nuestra dignidad, un discurso, un pronunciamiento coherente para los que en Cuba luchan. Nosotros consideramos de que lamentablemente no sabemos qué sucede. Algún día se destaparán toda esta información y sabremos cuánta culpabilidad, cuánto comprometimiento, cuánta conspiración ha habido a lo largo de estos más de 50 años contra los anhelos democráticos de un pueblo. Yo tengo muchas personas acá, soy mucho menor que muchas personas acá. Yo nací en el 64, 10 de octubre, no me pongo bravo si me hacen un regalo el 10 de octubre. Nada de broma. Es decir que estoy hablando, tal vez sea un poco atrevido, cuestionar una época que no viví. Pero si vamos a la historia, si vemos el nulo apoyo que recibieron nuestros hermanos que desembarcaron en Playa Girón, si vemos el nulo apoyo que recibieron nuestros hermanos en la guerrilla del Escambray, si vemos la manipulación que hubo en el año 94, cuando aquello estuvo a punto de desmoronarse por parte de la administración de Clinton, si vemos estas y otras tantas cosas, nos da que pensar. Si vemos lo que sucedió cuando asesinaron a nuestros hermanos a rescate y no hubo una respuesta coherente, firme por parte de la administración de los Estados Unidos, nos da que pensar. Eso nos da que pensar mucho, y algún día se sabrá cuánta culpabilidad hubo y por qué hubo. No vengo acá a azuzar odio, confrontación. No vengo aquí a desenfocar la asociación. El problema de Cuba no es un problema de Estados Unidos, el problema de Cuba es de los cubanos. Y eso nos ha dado pruebas suficientes de eso. Nosotros necesitamos el respaldo de la arena internacional. Respaldo, pero a lo que nos duele la muela son a nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que extraerla. Tenemos que tener mucho cuidado, y eso ha sido reiterativo y lo he dicho y lo seguiré diciendo. El régimen está preparando un cambio fraude. El régimen está preparando su continuismo. No por ende, no por gusto, están promoviendo la figura de Mariela Castro. No por gusto se está promoviendo Antonio Castro. No por gusto están sacando capital de Cuba, y no por gusto sus descendientes están posicionados en importantes esferas. No por gusto está habiendo esta complacencia entre ambos gobiernos.